Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Entonces, ese es el pasaje, hermanos, que hoy vamos a considerar. Lucas 8, del 1 al 3. Entonces, este pasaje es un pasaje corto en comparación a los últimos que hemos leído, pero tiene gran enseñanza y vamos a enfocarnos un poco en ciertos aspectos. Alguien, haciendo una signosis de este pasaje, decía que este pasaje se podría resumir en el modelo perfecto de lo que es el ministerio cristiano. Jesús llevando su ministerio a cabo en el lugar o en los lugares donde el Señor lo envió, donde el Padre lo envió, predicando fielmente el evangelio, haciendo un trabajo con sus discípulos de entrenamiento, porque ellos llegarían a ser sus apóstoles. Vemos el fruto del ministerio del Señor Jesús, que son estas mujeres que son sanadas y libertadas. Y vemos ahora, después de que ellas son sanadas y libertadas, la cooperación en cuanto al ministerio del Señor Jesús en el servicio que ellas prestaban. Entonces, de alguna manera en este pasaje vamos a ver 5 cosas. Y de esas 5, pues yo tal vez me voy a enfatizar en unas que creo que son las principales en cuanto a lo que el Señor quiere resaltar en este pasaje. Primero, pues el trabajo de Jesús. Segundo, el evangelio que predicaba Jesús. Tercero, sus discípulos. Cuarto, aquellos que recibieron beneficios de la predicación de Jesús. Y quinto, los colaboradores del ministerio del Señor Jesús. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en este pasaje. Un pasaje resumido, un pasaje que Lucas providencialmente tiene la intención de mostrar. No lo muestran otras personas, más Lucas, especialmente en su evangelio, no lo habla. Entonces, bueno, vamos a volver a leerlo y vamos a ir en esos 5 puntos. Primero que todo, el ministerio del Señor Jesús, o lo que conocemos como su trabajo. Ahí en el 1 dice, aconteció después. Ese después es en sucesión a los relatos que Jesús ha venido contándonos del ministerio de Lucas, ha venido contándonos del ministerio de Jesús. Veníamos viendo la sanación del siervo del centurión, veníamos viendo la resurrección de la viuda del hijo de la viuda de Naín, veíamos viendo el episodio donde el Señor está en la casa de Simón el fariseo, ¿recuerdan? Esos son los acontecimientos que Lucas viene narrando. Ahora dice Lucas, aconteció después. Todo eso que Jesús venía narrándonos, lo venían narrando en su ministerio en la ciudad de Galilea y sus alrededores. Ahora este pasaje nos va a mostrar que Jesús comienza a hacer un trabajo más amplio. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver a Jesús descrito en este evangelio ya con un ministerio muy itinerante. Ya Jesús deja sus raíces de la ciudad de Galilea y él comienza a ejercer un ministerio ya más viajero. Él ya comienza a actuar más como un misionero. Él ya no tiene una casa donde posar, sino que ahora él se dedica a un trabajo itinerante. Él comienza a predicar en ciudades y aldeas. Ahora, esa era la labor que el Señor y el Padre le había encomendado al Señor Jesucristo.
Él decía que él no había sido enviado a otros lugares, sino a las ovejas de la casa de Israel. Y él comienza a cumplir esa función como apóstol del Padre. La epístola a los Hebreos nos dice que Jesús es el apóstol de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre lo envió para que él cumpliera una misión. Y la misión que él iba a cumplir era predicar el evangelio, como lo vamos a ver. Y esa fue su labor. Ahora es interesante que alguien decía que providencialmente Dios tuvo un ministerio para su Hijo Jesús muy específico. Jesús no salió de la nación de Israel, no predicó a los gentiles, sino su foco eran las ovejas de la casa perdida de Israel. Y él se concentró en ese trabajo y se dedica gran parte de su ministerio público a viajar visitando aldeas y ciudades, cumpliendo la labor que el Padre le había encomendado. Ese es el trabajo de Jesús. Él inmediatamente sale a la esfera pública, se hace conocido, él comienza a visitar y comienza a trabajar predicando el evangelio. Lucas 4:43, que lo habíamos leído y estudiado la vez pasada, se nos dice que estando en Galilea y habiendo hecho muchos milagros, las personas de la ciudad y los apóstoles querían que él no saliera, sino que él siguiera haciendo milagros. ¿Recuerdan? Y dice el pasaje ahí que Jesús se levantó muy de mañana a orar, y mire lo que nos dice ahí en el verso 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea que el Señor no tenía la intención de tener un ministerio estático, sino que la labor que el Padre le había encomendado era una labor que incluía a toda la nación. Entonces él era como un pastor que estaba buscando las ovejas perdidas. Las ovejas no venían a él iba a las ovejas. Los enfermos no venían al médico, el médico estaba yendo a los enfermos. Esa fue una gran labor que hizo nuestro Señor Jesús. Él comenzó a visitar muchos lugares predicando la palabra de Dios. Él tenía una agenda soberanamente marcada. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan que las obras que el Padre le había preparado antemano, Él las hacía. O sea que el Padre le había preparado cada uno de estos lugares para que Él cumpliera la labor que Dios le había encomendado. Un día Él va a la ciudad de Samaria, tiene un encuentro con una mujer, le predica a la mujer se convierte, abre las puertas para la predicación de la ciudad. Había sido la hora del mediodía, él por estar predicando no había comido. Llegan sus discípulos y le dicen: maestro, come. Yo tengo otra comida, le responde. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús es el gran ejemplo de un ministerio enfocado, de un trabajo recibido con toda humildad y hecho con todo amor y con toda diligencia. Nuestro Señor Jesús es el gran ejemplo del siervo de Dios. Un hombre que lo dejó todo por la causa de su Padre, por llevar el evangelio a muchos lugares. Entonces lo primero que nos muestra el pasaje es el trabajo de Jesús. La segunda parte del pasaje, que es algo que ya hemos venido viendo en el evangelio, por eso no me quiero detener tanto, es el mensaje de Jesús. Dice ahí en Lucas 8, verso 1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Ahora, algunos estudiosos dicen que no se menciona las sinagogas, porque ya para esta época era posible que el Señor estaba sufriendo bastante adversidad de los religiosos. Ahora, para el Señor, tanto la sinagoga como una aldea, como el mar, como una plaza, era un púlpito. ¿Sí? El Señor no era un predicador solo de templo o solo de sinagoga. Él fue un hombre que realmente vivió para cumplir la obra de Dios. Así esa obra fuera pasar por Samaria y predicarle a la samaritana. O fuera ir a la balsa de Pedro y predicarle a Pedro. Ahora el mensaje que predicaba Jesús dice: predicando y anunciando el evangelio del reino. Entonces, ese mensaje no solo fue el mensaje característico de Jesús, sino fue el mensaje característico de Juan. Ustedes van a recordar que lo primero que Juan dice es: el reino de los cielos se ha
cercado. Y lo mismo predicaba Jesús y lo mismo envió a predicar Jesús a los apóstoles. ¿Y qué quiere decir eso del reino de Dios? Él estaba hablando como si Dios volviera a establecer su autoridad en medio de los hombres. ¿Y por qué el reino de los cielos se había acercado? Porque el rey que el Padre había establecido para reinar sobre los hombres se había manifestado a los hombres. Y ahora el reino de Dios estaba siendo establecido porque el Rey escogido por Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, ahora estaba en medio de nosotros. Y ahora su evangelio establecía y retornaba la gloria y la autoridad de Dios sobre la vida de los hombres. Entonces, cada vez que los hombres creían al evangelio, creían al mensaje, ellos no solo estaban creyendo un mensaje, sino que ellos estaban volviendo su corazón entero a Dios y al rey que Dios había establecido. El evangelio se puede resumir como la manifestación del Hijo de Dios, que quiere decir la manifestación, el reino del Hijo de Dios, el rechazo de la nación hacia el rey que Dios ha establecido, la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesús, su ascensión, Él recibe toda la autoridad, y el último anuncio del evangelio es que el rey volverá. ¿Sí? Nosotros hacemos parte de un reino. Todos los que hemos creído en el Hijo de Dios hacemos parte del reino de Dios, que comienza primeramente ahora en los corazones, mas tendrá una manifestación visible y pública cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a reinar sobre las naciones. Entonces, el mensaje del Señor Jesús para los hombres era que el reino de Dios se había acercado. Y ahora los hombres, ¿qué debían hacer? Arrepentirse y creer. Entonces, por un lado vemos a Jesús haciendo la labor que el Padre le había encomendado, y ahora por otro lado vemos a Jesús predicando fielmente el mensaje que el Padre le había encomendado. Nosotros podemos aprender tanto de Jesús, hermano. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Lo que el Padre nos ha encomendado. ¿Y de qué manera? Predicando fielmente la palabra que el Señor nos ha dejado. Ahora, otro trabajo que vemos en este versículo, que sería el tercer aspecto, es el trabajo del Señor con sus discípulos. Porque nos dice ahí el pasaje que anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Ahora usted va a ver que el Señor tiene muy claro que Él va a durar 3 años su ministerio y que Él tiene una hora. ¿Sí? Él hablaba así: mientras es de día es necesario que yo haga la obra de mi Padre. O sea, Él sabía que Él iba a tener un momento donde Él iba a trabajar públicamente, pero también Él sabía que Él iba a ser entregado. Entonces, ¿quiénes iban a continuar su ministerio? Los apóstoles. Entonces el Señor, mientras Él va ejerciendo su ministerio, Él aparta 12 hombres, y dice el Evangelio de Marcos que especialmente ¿para qué? Para estar con Él. ¿Por qué? Porque en la medida que Él comenzara a caminar con ellos y ellos con Él, ellos iban ¿a qué? A conocerle. Y ellos iban a aprender de Él. Porque ¿quiénes iban a ser los enviados después? Ellos. ¿Y saben cómo hace un labrador cuando él quería trabajar la tierra? Él cogía un buey viejo y le ponía la yunta con un buey nuevo. ¿Para qué? Para que el buey más joven aprendiera a trabajar al lado del buey viejo. Entonces el Señor mismo se pone su yunta con sus apóstoles para que ellos, caminando con Él, aprendan lo que es el ministerio que ellos van a cumplir más adelante. Entonces Jesús está haciendo varias labores, ¿no? Él está buscando las ovejas, alimentándolas con el buen mensaje, pero también está preparando a los próximos obreros. Ay, hermano, nosotros debemos aprender de Jesús. Por un lado, debemos cumplir la labor que Dios nos ha encomendado. Y eso solo se va a hacer si predicamos fielmente la palabra de Dios. Y por otro lado, debemos preocuparnos en preparar a otras personas para que sigan la obra del ministerio. Por eso les decía que este pasaje de alguna manera representa una figura muy preciosa de lo que debería ser un ministerio cristiano. Claramente por el gran ministro de los ministros, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver el cuarto aspecto. Yo voy rápido porque quiero enfocarme en el último, porque el pasaje tiene como fin mostrarnos algo que no nos había narrado el Evangelio de Lucas, porque esto ya lo veníamos viendo en los otros
pasajes. Ahora el siguiente aspecto, que sería el cuarto, es los beneficiados de esa predicación, o sea, las personas que recibieron bendiciones a través del ministerio y la predicación de Jesús. Y dice ahí, en el 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas. Ahora vemos que el fruto del ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús era un ministerio que, a pesar de haber tenido tanta oposición, hermanos, tenía frutos. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo las parábolas, especialmente la de los jóvenes necios, donde la mayoría de la gente rechazó el mensaje, pero siempre había hijos de sabiduría? O sea, personas que sí recibieron el mensaje y personas que se convirtieron al mensaje. Y eso es muy interesante. Ahora se nos va a describir personas que habían recibido los beneficios del evangelio. ¿Quiénes? María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, y Susana. Ahora, es interesante, hermano, que se dice que estas mujeres acompañaban al Señor Jesús. Y es interesante porque en la época los rabinos menospreciaban bastante a la mujer. Un rabino no tenía discípulos que fueran mujeres. Sí, la cultura de la época era bastante radical y, si podemos decir, en algún punto, era una cultura que menospreciaba bastante a la mujer. La mujer no podía ser parte del ambiente público. Si usted llegaba a la casa de una persona y iba a haber una celebración en la sala y las personas iban a comer, los hombres comían acá y las mujeres tenían que comer en otros cuartos. En el templo había un lugar para los hombres y había un lugar externo para las mujeres. Las mujeres no podían estar a los pies de un rabino. Entonces, todos esos eventos donde se nos describe a Jesús con mujeres son eventos totalmente contra la cultura de la época. Por eso era que eso también generaba bastante escándalo en las personas que estaban alrededor de Jesús. Bueno, como tu discípulo, si supiera que es una mujer pecadora, ¿se acuerdan el pasaje que estudiamos hace 8 días? Entonces el Señor Jesús era un rabino diferente. Él nunca actuó bajo el estándar de los hombres de su época. Si hubiera actuado bajo el estándar de los hombres de su época, no hubiera escogido a un pecador, a un publicano, a un celote, y no hubiera tenido entre sus discípulos a mujeres. Pero mire lo que hace el Señor, ¿no? El Señor se iba a caracterizar por la gracia y el amor que iba a manifestar a todos los hombres. Ahora dice, se nos describe quiénes eran estas mujeres. La primera es María Magdalena, de la cual habían salido, dice el pasaje, que habían salido de ella, ¿qué? 7 demonios. Ahora, no hay que, porque sin ninguna base, algunos dicen que esta María Magdalena era la misma mujer pecadora del capítulo anterior. Pero no hay ningún pasaje que nos diga que María Magdalena, digamos, era prostituta. No hay ningún pasaje que nos diga que ella era inmoral. Lo único que nos dice la Escritura es que ella había sido poseída por 7 demonios. Y en la Biblia la posesión demoníaca no solo estaba relacionada a la inmoralidad sexual, sino estaba relacionada a muchos aspectos, hasta enfermedades, problemas mentales, ¿sí? Y también ciertos tipos de locura. Entonces, María Magdalena fue una mujer que, al escuchar el evangelio y al experimentar el poder del evangelio, ella fue libre de una opresión demoníaca terrible, ¿no? Ella viene de un ambiente bien difícil. Se dice que se llama María Magdalena porque ella viene de una pequeña aldea que era Magdala, ¿sí? Por eso se le llama de María Magdalena. Ahora, esta mujer es muy nombrada en las Escrituras, ¿sí? Ella aparece siempre cuando el Señor está siendo crucificado. Ella aparece cuando la resurrección del Señor. Ella es la mujer a la que, no solo la mujer, ella es la primer persona que ve a Jesucristo resucitado. Alguien decía que fue un hombre el que negó al Señor.
¿Fue otro hombre el que lo traicionó? ¿Fueron otros hombres los que estuvieron temerosos de estar con él en la cruz? ¿Y fueron otros hombres que no tenían ni el valor de levantarse para ver qué había pasado en la tumba? Más las mujeres no. Interesante, ¿no? Como alguien decía que el evangelio de Lucas es el evangelio de las mujeres, porque él resalta aspectos que ningún otro evangelio resalta en cuanto a la devoción que estas mujeres brindaron. Ahora, ese amor, usted cuando lee Juan 20, viendo la resurrección de Jesús y ve a María fuera de la tumba llorando, y se le aparece el Señor y le dice, ¿por qué lloras? Y ella piensa que la persona que cuida la tumba y comienza a llorar y a decirle, dime si es que se lo han llevado. Y usted comienza a leer ese pasaje, usted ve a una mujer realmente con mucho amor y devoción hacia Jesús. Y era lo que veníamos estudiando el sábado pasado, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Como era una mujer que había venido de una situación tan difícil, el amor, la compasión y la misericordia de Jesús cambió radicalmente la vida de esta mujer y ella vivió para su Señor. Ahora, como decíamos, y esto es bien importante, hermanos, porque vamos a llegar al punto central del mensaje, que es el quinto punto, pero las cosas que vamos a hablar, nosotros debemos entender que la base de eso siempre es la gratitud. Cuando hay gratitud en el corazón, hay devoción. Cuando hay gratitud en el corazón, hay sacrificio, hay servicio, hay expresión externa de la gracia de Dios. ¿Sí? Recuerde que siempre la base va a ser ¿qué? La gratitud. ¿Sí? Ahora, la otra mujer que se nos describe ahí en el 8:3 es Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Entonces, Juana, que se nos dice que es la esposa de un intendente de Herodes, ya es otro tipo de mujer. Ella también había sido sanada, porque no solo las mujeres de pequeñas aldeas tienen problemas, ¿sí? Sino que Jesús había sanado todo tipo de mujer. Y en este caso había sanado a una mujer que era de clase alta, la esposa de uno de los administradores de Herodes. Esa frase o esa palabra ahí, intendente, era un funcionario de alto rango que administraba las propiedades de las personas que tenían mucho dinero en aquella época. Y Herodes, posiblemente Antipas, tenía mucha riqueza, fruto del poder que su familia había tenido por largo tiempo en la región. Entonces, el administrador de los negocios de Herodes tenía a su esposa que era cristiana. Y es tremendo, ¿no? Porque en la casa y en el reino de Dios, a veces Dios junta a una mujer de alta clase a una mujer de un pueblo. Ahí se aplica el pasaje de Isaías. El oso y el león con la oveja. En el rebaño de Dios se encuentra de todos, pero que tienen una causa en común. Han sido librados y experimentaron el poder y la gracia de Jesucristo. Ahora se nos describe que no solo eran ellas dos, sino se nos dice que también estaba ¿quién? Susana, y además de ellas habían muchas más que Lucas no menciona por nombre, dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y ahí viene el otro punto, como decíamos que sería el quinto punto. Aquellas beneficiarias del evangelio se volvieron colaboradoras del evangelio. Y eso es bien interesante, hermanos, porque tenemos el trabajo de Jesús, el evangelio que predicaba Jesús, los discípulos de Jesús, las personas que recibieron los beneficios del ministerio de Jesús, en este caso las mujeres, y ahora el quinto punto son las colaboradoras de Jesús. Ahora, todos los otros 4 puntos ya los habíamos visto, pero es muy interesante que Lucas resalte este quinto punto. Y aquí queremos enfatizar un poco. Aquellos, o en este caso, aquellas que recibieron y disfrutaron
y vivieron el poder del Evangelio de Jesús, inmediatamente se volvieron cooperadoras del Evangelio. Y eso ya es un mensaje bien elocuente para nosotros. Aquellos que han experimentado la gracia deben tener un sentimiento que debería acompañar sus vidas. ¿Cuál es el sentimiento? Gratitud. ¿Sí? Esa es la base, hermano. La base de todo lo que vamos a hablar ahora es esta: gratitud. ¿Sí? Alguien decía de estas mujeres que ellas se convirtieron en la primer misión femenina en apoyar el Evangelio. Eso ha sucedido muchas veces en la historia de la iglesia. Pero estas mujeres se organizaron de alguna manera para que ellas pudieran servir al Señor, para que la obra de la predicación del Evangelio prosperara. Ahora, todo fruto del agradecimiento. ¿Y qué es el agradecimiento, hermanos? Vamos a leer un pasaje ahí donde se nos habla de los leprosos que el Señor sana ahí en Lucas 17, los samaritanos. Los samaritanos no, donde aparece un samaritano. El Señor se encuentra 10 leprosos, los manda a presentarse a donde el sacerdote, y yendo de camino ellos son sanados. ¿Recuerdan el pasaje? Dice ahí en el 14: cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Sí? Entonces mire lo que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces, ¿qué es la gratitud, hermano? A mí me gustó mucho este pasaje porque resalta una definición que hace el diccionario sobre la gratitud. El diccionario lo resume así en pocas palabras: la gratitud es la conciencia de un favor recibido. Miren esa frase tan corta, pero lo resume. ¿Qué es gratitud? La conciencia de un favor recibido. Ahora mire lo que dice el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. ¿La gratitud surge de qué? De que él ve, o sea, es la conciencia de que él ha recibido un favor. O sea, él en un momento iba a presentarse al sacerdote, cuando se dio cuenta, él había sido sanado. Inmediatamente él se da cuenta del favor recibido. Él tiene todo el deseo de expresarle gratitud y amor a aquel que le concedió el favor. Entonces eso mismo fue lo que sucedió con María Magdalena, con Susana y las otras mujeres. Ellas, al ver cómo el Señor las había sanado, cómo el Señor las había librado de espíritus malignos, ellas se vuelven hacia Jesús en gratitud. Y por lo que Jesús dice, parece ser que Él espera que todos aquellos que han disfrutado del poder del Evangelio se vuelvan a Él en gratitud. Porque Él pregunta: ¿y dónde están los otros 9? O sea, el Señor sí tiene en cuenta los favores espirituales que Él le hace a los hombres. Aunque los hombres en su ignorancia, o aunque los hombres en su desagradecimiento ignoren todas las bondades de Dios, Dios no las ignora. Podríamos decir que Dios recuerda cada uno de los favores que Él nos ha concedido por gracia a nosotros. Y también podríamos decir que eso nos hace responsables, porque somos personas que aún desde la misma vida, la misma creación, recibimos beneficios de Dios diariamente. ¿Cuánto más los que hemos recibido el Evangelio, el perdón de los pecados, la libertad que trae ese Evangelio y la nueva vida, el nuevo corazón, el nuevo espíritu, la salvación eterna, la comunión con Dios y todos los grandes beneficios de la obra de Cristo? Ahora,
a veces hay algo que también va de la mano, hermano, la ingratitud y el orgullo. Una persona ingrata generalmente es orgullosa. Una persona orgullosa piensa que todo se le debe dar y que ella debe merecerlo todo. Entonces, cuando recibe algo, fácilmente es ingrata. Ahora, vamos a enfatizar, hermano, en el servicio de las mujeres, como fruto del corazón agradecido. Dice ahí en Lucas 8, verso 3, y otras muchas que les servían de sus bienes. Decía alguien que esa es la primera sociedad femenina para el sustento misionero, ¿sí? Estas mujeres en agradecimiento, ellas no podían o no fueron llamadas como los apóstoles a predicar el evangelio, ¿cierto? Pero de alguna manera aquí se nos muestra que hay personas que pueden ser llamadas a predicar el evangelio, como hay personas que son llamadas a sustentar la obra de la predicación del evangelio. Y ambas obras son igualmente importantes. William Carey, el conocido predicador y misionero a la India, él decía que es tan importante el que baja al pozo como el que lo sostiene con las cuerdas. Y era tan importante el ministerio de Jesús y de los apóstoles como aquellos que usaron sus bienes económicamente para que esa palabra pudiera ser predicada. ¿Sí? Nosotros no solo deberíamos esperar cumplir la obra que Dios nos ha encomendado, sino deberíamos esperar hacerla con toda fidelidad al mensaje. Y si lo estamos haciendo así, deberíamos esperar que ese mensaje transforme y sane a las Marías Magdalenas de los 7 demonios que las están atormentando. Pero también deberíamos esperar que las Marías Magdalenas que han sido libres por la predicación del evangelio y sanadas de alguna manera ahora cooperen y se vuelvan colaboradoras de la predicación del evangelio. ¿Usted ve cómo todo está unido? ¿Cierto? Y eso hace parte de un círculo glorioso que Dios estableció para que su obra prosperara. Amén. Ahora, era común en la época que los rabinos fueran sostenidos por los bienes o las posesiones de aquellos que eran sus discípulos. Esto no era lo que está citando Lucas, era lo que comúnmente sucedía aún con los rabinos judíos. Ahora vamos a ver que a veces en la escritura se resalta ese lugar de la mujer participando económicamente en el ministerio y sirviendo de buenas obras a través de sus bienes. Hechos 9, verso 36, dice de una mujer. Yo les he predicado a ustedes de ese pasaje algunas veces. Creo que cuando estuvimos haciendo un estudio los domingos, se nos hablaba un poco de ese pasaje. Hechos 9, verso 36. Dice, había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir ¿qué? Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces mire lo que hacía Tabita. Tabita era una mujer que servía al Señor con buenas obras y con limosnas. ¿Ustedes recuerdan que esta mujer murió? ¿Y ustedes recuerdan que todo el mundo llamó a Pedro para que orara por esa mujer para que Dios la resucitara? Yo la vez pasada hablaba de ese pasaje, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaría si nosotros muriéramos? ¿Cuántos de nosotros orarían? ¿Cuántos de los que están alrededor nuestro orarían, Señor, resucítalo? Mire cómo hace falta el hermano, tan dadivoso que era. ¿Cuántas obras hacía para tu iglesia? Señor, resucítalo. ¿Sí? Dorcas era una mujer de peso, y su peso no era porque ella tuviera un ministerio muy visible, sino a pesar de que era una mujer sencilla, ella manifestaba su amor y su agradecimiento a Dios con gran cantidad de obras y limosnas. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Romanos 16, verso 1. Pablo nos va a hablar de una mujer, Febe, una de las diaconisas de la iglesia,
Dice ahí, os recomiendo además nuestra hermana Febe, 16:1, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea que así como habían mujeres que ayudaron al Señor Jesús y a los apóstoles en el ministerio del Señor Jesús, aquí Pablo nombra a una mujer, Febe, que ella había ayudado a Pablo y a muchos. Y así como ella había ayudado a Pablo y a muchos, él le pedía a la iglesia en Roma que la recibieran y que le ayudaran, porque su servicio era digno de ser recompensado en medio de los santos. Entonces, esto nos muestra cómo, hermanos, siempre hay un lugar para participar. Siempre Dios nos concede a algunos en una o en otra medida cooperar en la extensión de su reino. Y el principio que estamos viendo aquí es el principio de la mayordomía. Estas mujeres ponían al servicio del Señor sus bienes. Es interesante que normalmente los que tienen bienes son los hombres. Los que trabajan son los hombres. Pero algo que también nos hemos dado cuenta nosotros a través de nuestra experiencia en el servicio cristiano es que la mayoría de las que cooperan en el ministerio son mujeres. Eso es extraño, ¿no? O un privilegio que el Señor le ha concedido a las mujeres. Más, en realidad, en general, hermano, esto debería ser un servicio que deberíamos tener todos los que en gratitud el Señor nos ha llamado y salvado. ¿Sí? Vamos a ver algunos principios que tiene la palabra en relación a esto. Nosotros casi nunca hablamos de estos temas, pero como los pasajes nos llevan a estos temas, es inevitable no tocarlos. Y hasta consideramos una irresponsabilidad no hablar equilibrada y bíblicamente de estos asuntos, ¿sí? Por un lado, nosotros tenemos el peligro del cristianismo donde se hace un sobreénfasis en el dinero, se enriquecen algunas personas, otras son prácticamente obligadas a dar y presionadas rigurosamente para que cooperen. Pero también existe el extremo de personas que han disfrutado el evangelio y no son llamadas ni estimuladas a servir generosamente en la cooperación del evangelio. Ambos extremos son odiosos, ambos extremos son peligrosos y ambos extremos afectan la obra del Señor, ¿sí? Por un lado, los que se enriquecen con el evangelio traen un escándalo al evangelio, y por otro lado, los que no cooperan al evangelio, como dice Pablo, están poniendo un bozal a los bueyes que trillan, en el sentido de que a veces la obra no avanza cuando no hay generosidad ni cooperación de aquellos que han disfrutado del evangelio, ¿sí? Ambas cosas están en la Escritura. Vamos a ver 1 Corintios 9, verso 14. Ahora Pablo nos va a decir que hay cosas que el Señor que ordenó. Hay un principio. Pablo en su ministerio, él era muy claro, él no abusaba de este principio. Pero existía el principio, una ordenanza del Señor. Y esa ordenanza no es algo que se inventaron los apóstoles, es algo que el Señor ordenó o estableció. Ya desde la ley era un principio que existía. Y dice así, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, la orden del Señor es que aquellos que anuncian el evangelio, el mismo evangelio debe producir los recursos para que ellos vivan, para seguir predicando el evangelio, ¿sí? Nosotros sabemos que en esa época el Señor Jesús, que estamos leyendo en Lucas 8, ya Jesús ya no trabajaba. Sus discípulos habían dejado las redes, ¿sí? Ellos, algunos tenían buenos negocios, ¿sí? Mateo era cobrador de impuestos, Pedro tenía un negocio en sociedad con Juan y Andrés de pescadería, ¿sí? Tenían barcas, pero ellos dejan todo por seguir al Señor. Lo mismo el
Señor. Y ahora el Señor nos muestra, que era algo que no nos había mostrado el Evangelio, que ellos vivían de lo que mujeres ponían al servicio del Señor. Y ese principio, dice Pablo, que el Señor lo ordenó. O sea que hay algo que el Señor estableció. Ahora yo voy a leer algunos comentarios de algunos hermanos, porque esto puede sonar a veces maluco en nuestras bocas, pero es bueno citar a algunos maestros de la iglesia que han interpretado estos pasajes de la siguiente manera. Dice: las mujeres que fueron transformadas y liberadas por el ministerio de Jesús lo acompañaron a él y a sus discípulos para ofrecerles apoyo financiero y ayudarles con sus bienes. Estoy citando al hermano Hernández Díaz López en su comentario de Lucas. Ahora mire lo que él dice, que me pareció muy interesante. A pesar de Jesús tener el poder, Él no hizo milagros en cuanto a su provisión y su sustento, pero sí aceptó la ayuda de las mujeres. Y eso es muy interesante, hermano, porque Jesús un día, Él multiplicó el pan y alimentó a 6,000. Otro día alimentó a 3,000. Ahora, si Jesús hacía milagros para tantos, Él, ¿por qué no hacía el milagro para diariamente tener Él la provisión para Él y para sus discípulos? Porque él tenía el poder, ¿o no? Lo tenía. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que Él quería permitir que estas mujeres fueran, ¿qué? Cooperadoras. Ahora, miren que yo escuchaba un día una predicación de un hermano y él decía algo muy cierto. Yo no sé si lo he dicho acá. Cuando nosotros oramos que Dios haga un milagro en cuanto a provisión financiera para alguna obra que tiene que ver con el reino de los cielos, Dios lo puede hacer. Pero si Dios hace el milagro habiendo cristianos en un lugar, quiere decir que Dios tuvo que actuar soberanamente por la negligencia y la falta de cooperación de sus hijos. ¿Sí entendió? Hay cosas por las que nosotros no deberíamos orar, hermano. Hay cosas que nosotros podríamos suplir generosamente si tuviéramos corazones agradecidos. Porque a veces el Señor tiene que hacer ciertos milagros, hermano. Porque no tenemos ni Marías Magdalenas, no tenemos Susanas y otras que sean generosas con sus recursos. Y eso es un asunto que debería despertar nuestra conciencia, ¿no, hermanos? La palabra enseña, dice nuestro hermano, que los que reciben bendiciones espirituales deben devolver en agradecimiento con sus recursos materiales. Eso lo dice Romanos 15, verso 27. Vamos a leerlo, que es el pasaje que está citando Pablo. Hernández Díaz López de Pablo. Dice Romanos 15, 27. Pues les pareció bueno, porque las iglesias gentiles habían cooperado con la necesidad de las iglesias judías y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea que cuando los gentiles recibieron los bienes espirituales de los judíos, no era mucho de que las iglesias gentiles participaran con los bienes que materiales. Y ese es el principio para la obra y la colaboración o cooperación en el ministerio. Ahora Pablo nos enseña un poco más en 2 Corintios, capítulo 8, desde el verso 7. 2 Corintios 8, 7. Yo les dije que íbamos a enfatizar en este punto porque los otros puntos ya los hemos tratado bastante en el Evangelio. Y yo pienso que el foco de este pasaje que Lucas nos está resaltando es esta característica. 2 Corintios 8, verso 7. Ahora, hay muchos que alegan que nosotros tenemos principios para recoger ofrendas solamente para los pobres, porque este pasaje se refiere a una ofrenda o una recolecta para unos cristianos que estaban pasando necesidad. Ahora,
como no tenemos más pasajes, los principios de este pasaje se aplican a todo y mayormente, hermano, a las cosas que tienen que ver con el reino y la expansión del evangelio. Porque Jesús un día también enseñó, sí, hay pobres, pero por encima de los pobres hay prioridades, hermano. ¿Se acuerdan el pasaje que el Señor le dijo a los discípulos cuando se rompió el frasco del alabastro? Les dijo, los pobres siempre los tendréis. O sea que a los pobres siempre podemos ayudarlos, porque siempre van a haber pobres. Pero hay cosas que tienen que ver con Jesús, el reino de Jesús y la predicación del evangelio, que son cosas sumamente importantes y que a veces debemos tener como prioridad. O sea, ¿cómo podemos preocuparnos, por ejemplo, por los pobres y no preocuparnos por la expansión de la predicación del evangelio? ¿Me está entendiendo? Entonces el principio de recoger ofrendas que vemos acá se aplica a todos los aspectos y necesidades que demandan la colaboración material o económica para que el reino pueda prosperar. Vamos a ver lo que dice Pablo. Es muy interesante ver a Pablo explicando estas cosas. Dice, por tanto, como en todo abundáis. O sea, esta era una iglesia que abundaba en todo. Mira lo que dice, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Esta iglesia tenía muchas cosas, ¿no? Era una iglesia donde los cristianos tenían fe, pero no solo eso, tenían palabra. Hay iglesias donde no hay palabra, hermano. Pero estos corintios tenían ¿qué? Palabra. Eran verdaderos creyentes y tenían palabra. Además, ¿qué tenían? Ciencia, o sea, conocimiento. Eran personas que tenían conocimiento. A veces a nosotros nos gustan que nos hablen de la palabra, ¿cierto? Que nos gusta que nos hablen del conocimiento, nos gusta también. Pero hay otras cosas que añadirle a eso también. ¿Qué más dice ahí? Y en vuestro amor para con nosotros. O sea, además de tener eso, ellos tenían amor por los apóstoles y el ministerio de Pablo y aquellos que trabajaban con Pablo. Pero ahora miren lo que les dice Pablo en cuanto a la ofrenda para los santos pobres. Abundad también en esta gracia. O sea que la colaboración, hermano, de poner nuestros bienes y nuestros recursos en la causa del Señor, también es una gracia. Nosotros a veces pensamos que es una obligación. No, hermano, es una gracia. Es un privilegio. Dios nos concede participar en su reino. Yo un día hablaba para un grupo de hombres y yo les decía, hermano, si nosotros somos sinceros, tal vez aquí habremos 80 o 100 y de esos 80 o 100 tal vez unos 5 serán llamados a la predicación del evangelio. Y el resto, ¿cómo van a cooperar, hermano? Tal vez a usted Dios no le dio la capacidad de hablar, de predicar, de evangelizar, de discipular. Tal vez usted no puede salir porque tiene muchas obligaciones laborales. Tal vez usted tiene una profesión y está restringido aún por Dios. Pero yo quiero decirle que usted puede participar amplia y generosamente en el reino de los cielos y en la expansión de la predicación de la palabra con los recursos que Dios le ha dado. Y tal vez esa va a ser su única parte, así que necesita ser fiel. Así que necesita ser generoso. Así que necesita ser abundante en esta gracia. ¿Sí? Ahora no piensen, hermano, los que llevan conociéndonos años, hermano, no piensen que nosotros lo estamos diciendo para que nos den plata a nosotros. Durante años, hermano, nosotros publicábamos literatura sacada de nuestro bolsillo, hermanos, para repartirla gratuitamente. Duramos más de 7 o 8 años predicando sin recibir una ofrenda de la iglesia, hermanos. Sí. Por años en nuestra casa hemos pasado a veces necesidad, hermanos. Y nunca nos importó porque nuestro amor y nuestra causa es el reino de Dios. O sea que no estamos hablando para que usted nos llene el bolsillo, hermanos. Pero, hermano, ¿cuántas cosas que no se pueden hacer porque no hay cooperación de los que han sido beneficiados con el evangelio? Es vergonzoso, hermano. A veces nosotros nos hemos sentado a orar llorando a Dios. Dios provee esto porque no lo tenemos. ¿Y saben de dónde viene la respuesta, hermano? De otro país. Habiendo personas acá que llevan años disfrutando el evangelio y no han experimentado la generosidad cristiana. Eso es vergonzoso, hermanos. Dios
despierte el espíritu de gratitud, hermano, que tenían estas mujeres y servían al Señor. Dice, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda. Hermano, y estas cosas no las hablamos como quien mandamos. Aquí todo lo que se recoge es secreto. Nadie sabe quién dio, nadie sabe. No tenemos una lista de cuánto usted gana en el trabajo ni nada de eso. Esto es un asunto de usted y Dios a solas. La ofrenda debe ser usted y Dios a solas. Y no lo hablamos como alguien que le está imponiendo, mandando. Si usted no quiere dar, es un asunto de gratitud. Usted con el Señor. ¿Sí? Pero mire lo que dice ahí. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea que hay cosas que ponen a prueba nuestro amor, hermano, ¿cierto? Nuestra sinceridad. Sí, porque en este caso, digamos, los corintios decían, no, nosotros amamos a los hermanos que están en Judea. Entonces llegó la situación de poner a prueba ese amor, hermano. Dios llega momentos, porque a veces no es siempre, pero llega momentos donde el Señor pone a prueba nuestro corazón. ¿Qué está primero? ¿Qué amamos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos, cierto? Ahora no piense que vamos a recoger una ofrenda ahorita. No estamos hablando de eso, hermano. ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y él pone ahora el ejemplo de Jesús, ¿no? Que por amor a vosotros, ¿qué? Se hizo pobre, siendo rico. O sea que el ejemplo de darse y entregar todo lo que él tiene, ¿quién es? Es el Señor. Él fue el primero que se entregó, ¿no? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora en el 10 dice, y en esto doy mi consejo. Esto Pablo no lo impone como un mandamiento apostólico, ¿no? Pablo aquí habla como alguien que aconseja, que pone a prueba. Porque esto os conviene a vosotros. Ay, hermano, mire, a mí me gusta mucho este pasaje. Cuando hablamos de dar, dice la Biblia que mayor es el que da. Y que mejor es que dar que recibir. Y el mayor beneficiado no son el que recibe, sino el que da. Porque cuando una persona da, de alguna manera le está como consignando en su cuenta bancaria en los cielos. Y hay una cuenta ya que va a ser algún día recompensada. Así habla Pablo, ¿no? O sea que el que da es bueno para él. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia dice así, que Dios ama al dador alegre. O sea, es algo que el Señor ama, ¿no? Y al que da, se le da. O sea, nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, hermano, pero algo que es cierto que es que aquellas personas que son generosas no les falta. No les falta, hermano. Nosotros hemos experimentado eso tantas veces, hermano. Nosotros muchas veces hemos tenido que hospedar personas y un día antes de que lleguen las personas estamos orando porque no tenemos mercado, hermano. Decimos, bueno, pero si el Señor va a traer las personas, son los hermanos, vienen al campamento, viene eso, el Señor proveerá. Y usted ve que comienza a dar y cuando usted da, usted ve cómo el Señor le da. Y usted ve cómo no le falta, hermano. Usted ve que no hay escasez. Sí, hermano. A veces esa escasez constante, esa vergüenza de tener que pedir prestado, esa a veces es fruto de corazones que no han aprendido a dar, hermanos. De verdad, hermanos. Eso no es el evangelio de la prosperidad, eso lo dice Jesús. Lo que pasa es que hay muchos que cogen esos pasajes y los sobreenfatizan. Pero si usted es generoso, usted va a recibir remecidamente, abundantemente, generosamente. Ahora, no damos para recibir. Eso es bien importante, ¿no? Sino damos por amor. ¿Sí? No damos por obligación. ¿Sí? Sino en gratitud.
momentito. Y dice, y en esto os doy mi consejo, porque esto os conviene que a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. O sea que todo comienza como un querer, ¿sí? Antes de hacer, el Señor va poniendo el querer. Él pone el querer. Ahora, no se puede quedar solo en el querer, hermano. Pablo está estimulando para que ellos pasen del querer al hacer. Y eso es muy importante porque a veces también somos muy idealistas en el sentido, ay Señor, yo quiero hacer esto y quiero participar en esto. Y nosotros una vez tuvimos una experiencia que teníamos que hacer algo para el Señor. Entonces el Señor nos puso como esa tranquilidad a hablar con unos hermanos que ellos lo habían hecho muchas veces y habían participado. Y unos que apenas nos escucharon dijeron, yo hermano, yo cuente con nosotros, pónganos en la lista nosotros, esto y esto y todos. Y los hermanos están ahí. Y otros que lo quedaron así como pensando, vamos a orar hermano, vamos a orar. Entonces sí, vamos a orar porque esto tiene que ser algo en oración. Y el que dijo yo, los que dijeron yo, no hicieron nada. Y los que así como que lo dudaron, se quedaron orando, fueron los que han colaborado más. Entonces eso es como la parábola de los dos hijos. ¿Se acuerda la parábola de los hijos? Que el Señor tenía 2 hijos y lo envió al campo y uno le dijo, yo voy. Y no fue. Es ese voluntario pero que nunca cumple. Es ese voluntario que solo habla pero nunca es de hechos. Pero hay otro que no es tan voluntario, él es un poco más pensativo, medita las cosas, las considera al Señor, pero en últimas va. Es mejor el último, hermano. Sí. Ahora dice que ellos llevaban 1 año pensándolo, a veces no hay que pensarlo tanto, hermanos. ¿Sí? Dice, y doy mi consejo porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, no quede en el ambiente de los deseos, de los planes, sino si usted quiere hacerlo, hágalo. Pablo está... A veces, hermano, hay cosas que son espontáneas. Yo creo que hay cosas que uno no necesita enseñar. Hay personas que son muy generosas, aún no hay que usted explicarles estas cosas. Ellos tienen un corazón muy amplio. Hay otras personas que hay que estimularlas a cooperar. Y no es malo, ¿no? Porque a veces algunos no saben, a veces algunos tienen temor, a veces algunos hallan que esto no es tan importante, no es tan espiritual. Entonces a veces hay que animarlos, ¿sí? Nosotros conocemos la historia, todos hemos hablado, no sé si acá hemos hablado de la historia de D.L. Moody, ¿no? D.L. Moody fue un hombre que Dios lo usó para traer un avivamiento muy grande en la nación de Estados Unidos. Y la predicación del evangelio prosperó mucho en sus días. Pero D.L. Moody tenía una manera de actuar un poco diferente a otros hermanos en la historia. Y era que D.L. Moody perseguía a los ricos. Les hacía la cacería. Entonces los reunía a todos y sacaba la Biblia y comenzaba a exhortarlos con la Biblia. Porque él les decía, tenemos un proyecto y necesitamos tanto dinero. ¿Con cuánto va a cooperar usted? ¿Y usted con cuánto? ¿Y usted con cuánto? No sean tacaños. Y comenzaba a sacar los pasajes de Pablo a los ricos. Porque es que Pablo a los ricos les decía, no sean avaros. El dinero no es para gastar en sus placeres. El dinero no es para gastarlo en mejor ropa. El dinero no es para gastarlo en viajes. El dinero es para que ustedes lo inviertan en cosas que tienen valor eterno. Y así hacía D.L. Moody con los ricos. Hermano, y la obra que hizo este hombre fue tan grande. La literatura, los institutos que levantó D.L. Moody, los misioneros que ellos enviaron. ¿Por qué los enviaron? Porque había todo un equipo de personas participando en ese proyecto de expansión de la predicación del evangelio. Qué precioso, ¿no, hermanos? Ahora, siempre recordamos a D.L. Moody, pero ¿cuántos detrás habían, hermanos? Que no les sabemos el nombre, pero que Dios sí conoce y que trabajaron y participaron generosamente en el reino.
Ahora dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlos, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahora eso es interesante. Al principio también no es que Pablo les está diciendo a los hermanos que den de lo que no tienen, ¿no? Como en algunos lugares se hace, que se abusa tanto que las personas hasta se endeudan para dar. Terrible, ¿no? La idea no es que haya escasez, como Pablo lo va a decir más adelante. La idea es que haya y sean suplidas todas las necesidades conforme a lo que tenemos. Porque yo me acuerdo una vez compartiendo un tema así. No lo compartí, estábamos en una reunión de preguntas y respuestas en una iglesia. Entonces me hicieron preguntas sobre eso. Yo respondí con estos pasajes y se me acercó una hermana después llorando. Ay, hermano, yo sí quisiera ser generosa, hermano. Pero, hermano, yo le cuento que hasta para venir a la reunión tengo que caminar como 1:30 porque no tengo ni para el transporte. No tenía. Entonces el que no tiene, hermano, puede descansar en paz porque no tiene. Pero el que tiene ojalá no descanse en paz, hermano. El que tiene ojalá la palabra lo despierte a la generosidad, hermano. ¿Sí? Porque generalmente a veces los que más cooperan son los que no tienen. Yo me acuerdo una vez que teníamos que comprar una cosa para la página que era cara. En esa, pues hace años y nosotros, Señor, ¿cómo hacemos? Señor, ¿cómo hacemos? Comenzamos a orar. Y había unas personas que tenían, hermano, y su corazón duro. Bueno, Señor, tú sabes. Porque nunca lo dijimos públicamente. Entonces después se nos acercó un hermano que no tenía. Y el hermano ya me dice, hermano, yo tengo tanta carga. Yo tuve una visión, hermano. Yo vi cómo eso que estábamos orando Dios lo usaba. Y con eso que Dios nos iba a dar, cogíamos y le dábamos martillazos en la cabeza al diablo. Así, ta, ta. Eso es del Señor, hermano. Necesitamos comprarlo. Y yo dije, no, hermano, vamos a orar. Dijo, no, hermano, no vamos a orar. Yo tengo una tarjeta, vamos a endeudarnos. Y yo, no, eso no es del Señor, hermano, es de los que tenemos. Dijo, no, hermano, el Señor nos va a proveer. Fue interesante, una persona que no tenía, hermano, se endeudó por eso. Hermano, ¿y sabe qué? Literalmente el sueño del hermano. Nosotros comenzamos a enseñar una serie contra las herejías, especialmente contra el unitarismo, una serie que se llama Conociendo al Jesús Verdadero. Y eso era cada enseñanza, era contra la doctrina tal, y eso dárselo a la serpiente. Y después yo me encontré un hermano de otra ciudad que me dijo, hermano, yo escuchando y viendo esa serie, hermano, Dios me libró del espíritu de error de los unitarios. O sea, ahí me acordé de la visión del hermano, le dimos duro a esa serpiente. Entonces hay cosas, hermano, que a veces las personas no necesitan a veces ni tener, sino que Dios necesita es como disposición, corazones, amor por la causa, hermanos, para participar en estas cosas, ¿no? Ahora, yo no estoy recomendando endeudarse, eso no es un principio bíblico, el principio es tener. Pero lo que uno sí ve es que cuando hay disposición, hermano, cuando hay disposición, el amor y el corazón es mayor que las circunstancias. Dice, y ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero, y esto debe haber primero, ¿qué? Hay la voluntad dispuesta. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es lo que decía el hermano Gerson. Con Jesús, Pablo y a lo largo de la historia de la iglesia aprendemos que la obra de Dios se hace a través de los que trabajan en el ministerio, las manos que contribuyen y las rodillas de los que oran. Qué frase, ¿no? Esos ingredientes siempre están. La mano de los que trabajan, las oraciones de los que lo sostienen y las contribuciones que proveen para que eso sea llevado a cabo. John Stott, comentando este pasaje, él llega y dice, Pablo no considera que la contribución sea un asunto mundano secular,
ni un asunto secundario para la vida de la iglesia. Por el contrario, para él la gracia de contribuir es un punto esencial para nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. John Stott. Entonces volvamos y terminamos en Lucas 8, verso 3. Hermanos, yo quiero aclararles que el tema de hoy no tiene que ver con ninguna situación particular que estemos enfrentando aquí en la iglesia. Aunque haya situaciones particulares, no es por eso que estamos enseñando eso. Lo hubiéramos enseñado si no tuviéramos situaciones particulares, solo que llegamos al pasaje. Échele la culpa, como dice Hernández López, a la providencia carrancuda de Dios. Carrancudo en español es como la providencia caprichosa de Dios, que nos trajo hoy especialmente a este pasaje. Amén. Lo hubiéramos enseñado de la misma manera si estuviéramos en cualquier otro tipo de situaciones. Pero también Dios es providencial en algunos asuntos. Dice, ahí donde comenzamos, 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, como decíamos, el ministerio de Jesús, en su último aspecto, tiene unas mujeres colaboradoras que participaron con sus bienes en cuanto a la obra del Señor. El Señor nos enseña, hermanos, y podamos aprender de su palabra, estos aspectos que a veces también nos resaltamos, que a veces se deben conocer. A veces nosotros, yo me acuerdo que nosotros estuvimos en unos lugares visitando a algunos hermanos y los hermanos decían que nosotros éramos culpables por no predicar sobre estos asuntos. Que muchos hermanos no participaban era porque nosotros éramos culpables por no predicar sobre estos asuntos. Entonces, hermanos, yo no quiero ser culpable también por no predicar sobre estos asuntos, sino lo pongo en la mesa a la luz de la palabra para que la iglesia pueda considerar y cada uno delante del Señor pueda ser inquietado, animado, consolado en este aspecto que también hace parte de la vida cristiana.